Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas pendientes de las tensiones entre Irán e Israel después del ataque de Israel que tuvo lugar en el día de ayer en Damasco, con al menos 8 fallecidos. Hay respuesta y amenazas por parte de Irán y también respuestas a nivel internacional por parte de España, por parte de China, que está conmocionada, Rusia también hablando en las últimas horas sobre este ataque, y Estados Unidos, que se desliga del mismo. Pendientes de las tensiones en Oriente Medio, miraremos también a lo que ocurre en Europa, con Alemania, con Francia, que siguen apoyando a Ucrania en su conflicto. Alemania además va a aportar artillería. Francia va a contar con la visita de Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense. Precisamente hoy mismo viaja hacia París. Pendientes también de la última hora en torno a Rusia, de Vladimir Putin, que quiere imponer sus leyes a la OTAN, de un alto cargo ruso que dice que Estados Unidos está dictando el gasto de todos los países de la OTAN. Y miraremos también a las tensiones entre Colombia y Argentina, que empiezan a suavizarse en las últimas horas, con Milei y Petro firmando las paces. Empezamos a repasar la actualidad y empezamos mirando a Irán. Al menos 8 personas han muerto en un bombardeo sobre el consulado iraní en la capital siria de Damasco, atribuido a Israel por las autoridades, según un balance del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Uno de los fallecidos es un general de la Guardia Revolucionaria iraní. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado que además del general de brigada iraní murieron 2 asesores iraníes y 5 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. En un balance preliminar, esta ofensiva del ejército israelí se produce horas después de retirarse del hospital Al-Shifa en Gaza, después de 2 semanas de intenso asedio que lo ha dejado totalmente fuera de servicio. El embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, ha afirmado este lunes que Teherán va a responder con dureza a Israel por este ataque contra el consulado iraní en Damasco. Hay más reacciones por parte de Irán, en concreto por parte del presidente iraní. Ebrahim Raisi ha criticado este martes a Israel por su ataque a la embajada iraní en Damasco, Siria, que se salda además, como les contábamos, con la muerte de 7 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, asegurando que no va a quedar sin respuesta, decía Raisi, después de repetidas derrotas y fracasos contra la fe y la voluntad de los guerreros del Frente de Resistencia. El régimen sionista ha incluido asesinatos ciegos en su agenda en la lucha por salvarse, pero debe saber que nunca alcanzará sus siniestros objetivos, es lo que ha expresado el propio Raisi en un comunicado. El jefe de Estado iraní señala además que el crimen terrorista por parte de Israel representa una violación grave de las normas internacionales. También ha hablado en este caso el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari. Ha dicho este martes, hace apenas unos minutos, que las FDI van a investigar el incidente, dice, en el que un ataque aéreo mató a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en la Franja de Gaza, incluidos al menos 3 ciudadanos extranjeros. Dijo que la investigación va a reducir el peligro de que este evento vuelva a ocurrir y que sus hallazgos se van a compartir de manera transparente, destacando que las FDI están comprometidas con el derecho internacional. Hagari dijo además que Israel ha cooperado con la VCK desde el inicio del conflicto con Hamas el 7 de octubre, afirmando que llevan a cabo una misión vital de llevar alimentos a las personas necesitadas. Añadió también que las FDI expresan un sincero pesar por sus naciones aliadas, que han estado haciendo y continúan haciendo tanto para ayudar a los necesitados. Mientras tanto, Estados Unidos toma posición, se desliga de los ataques por parte de Israel. Ha dicho directamente que no tienen ningún tipo de participación ni conocimiento avanzado de un ataque israelí contra un complejo diplomático en Siria. Es lo que estaba informando el medio Axios este lunes, citando a un funcionario estadounidense. Estados Unidos y Israel, aliados desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, con tensiones cada vez más evidentes entre Biden y Netanyahu. Ahora Estados Unidos se desliga del ataque de ayer en Damasco. Miramos también en este caso a la respuesta por parte de China. Se ha declarado este martes conmocionada por el ataque en Gaza en el que murieron 7 cooperantes de la ONG estadounidense World Central Kitchen. Ha culpado a las fuerzas israelíes por el incidente. De hecho, Pekín rechaza cualquier acción que dañe a civiles, destruya infraestructuras y viole el derecho internacional. Es lo que ha declarado Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó además que están conmocionados con el ataque contra trabajadores humanitarios internacionales y que condenan de lleno, de pleno, este ataque por parte de Israel. También hay declaraciones por parte del alto representante de política exterior de la Unión Europea. Hablamos de Josep Borrell. Está hablando en las últimas horas pidiendo una investigación urgente sobre la muerte de los trabajadores de World Central Kitchen en la Franja de Gaza, provocada por una supuesta
israelí dice que a pesar de todas las exigencias para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, vemos nuevas víctimas inocentes, es lo que ha señalado Borrell en una publicación en X, exigiendo la implementación inmediata de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pide un alto el fuego en Gaza. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha revelado que pidió a las autoridades israelíes explicaciones urgentes después de que un trabajador humanitario polaco fuera asesinado también en Gaza. Mientras tanto, el foco sigue puesto también en la posible invasión a Rafah. En las tensiones con Estados Unidos, funcionarios israelíes han acordado tener en cuenta las preocupaciones de Estados Unidos sobre la ofensiva planeada en Rafah. Así se desprende de la declaración conjunta emitida tras la reunión virtual con funcionarios estadounidenses que tuvo lugar el día de ayer, en la que buscaban formas alternativas de erradicar a los militantes de Hamas en el sur de Gaza. La reunión de 2 horas y media, encabezada por altos funcionarios de Estados Unidos e Israel, terminaba con un plan para retomar conversaciones de seguimiento en persona a partir de la próxima semana. Según Reuters, no ha habido señales claras de que los negociadores hayan llegado a algún acuerdo sobre el camino a seguir en Rafah. El presidente Joe Biden ha instado a Israel a no llevar a cabo una ofensiva a gran escala en Rafah para evitar más víctimas civiles palestinas en Gaza, donde las autoridades sanitarias dicen que más de 32.000 personas han muerto ya en el ataque de Israel. Un funcionario israelí en Washington dijo que entre los participantes por parte de Israel se encontraba el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, y el asesor de Seguridad Nacional, Chachi Hanefi. Son los mismos confidentes del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que debían asistir a la reunión de Washington que iba a tener lugar la semana pasada y que Netanyahu canceló precisamente por la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Miramos también a España, que reconocerá el Estado palestino en julio, o sea, menos lo que ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que está de gira por Oriente Medio, según varios medios publicados que informaban durante este martes de que España quiere reconocer el Estado palestino en el mes de julio. Pedro Sánchez lo deslizaba delante de los periodistas, pero eso sí, no lo decía directamente delante de los medios. Lo escuchamos. Es urgente que se implemente el alto el fuego exigido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada y que también es vinculante, pero además tiene que ser un alto el fuego permanente. Es el paso necesario para que se abra un proceso político que ponga fin definitivamente a este conflicto, un proceso que lleve a la materialización real y efectiva de la solución de los dos estados, por el cual siempre ha defendido España el reconocimiento del Estado palestino, lo cual implica, pues como he dicho, el reconocimiento del Estado palestino para aquellos que aún no lo hemos hecho, también España, y el reconocimiento pleno de Israel por parte de la comunidad internacional. En fin, España no va a escatimar ningún esfuerzo para lograr el objetivo de alcanzar la paz que permita a Israel y a Palestina convivir uno junto a otro en paz. Una tensión en Oriente Medio que también se empieza a palpar durante las últimas semanas en Corea del Norte, que ha disparado un presunto misil balístico de alcance intermedio hacia el mar frente a su costa este. El ejército de Corea del Sur ha denunciado este disparo, al tiempo que ha despertado la condena inmediata del primer ministro de Japón. El Estado Mayor Conjunto surcoreano ha informado del lanzamiento de lo que parecía ser un misil balístico de clase de alcance intermedio desde el área de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. El misil habría volado unos 600 kilómetros antes de caer al mar, mientras que el Ministerio de Defensa de Japón estima que cubrió una distancia aún mayor de 650 kilómetros, alcanzando una altitud máxima de 100 kilómetros. La declaración del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur no especificó el tipo exacto del misil, pero Corea del Norte ha estado probando un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio propulsado por un motor de combustible sólido. Le contamos ahora el aviso de China a Rusia. Dice que está esperando un ahogo inminente. El Banco Central de Rusia está sintiendo la presión del endurecimiento de las sanciones por parte de Occidente. Estos castigos internacionales son lentos para hacer mella, pero están en ello, al menos lo intentan, no solo atacando las finanzas de Moscú directamente, sino también amedrentando a sus aliados. Por ahora resiste, pero hay signos de cansancio en algunos amigos leales, como es el caso de China. En un informe publicado el viernes, el Banco Central de Rusia reconoce que ve opciones limitadas, además del yuan chino, para sus reservas, porque otras monedas de países no hostiles a Rusia son incluso menos estables y líquidas que el yuan. La dependencia de Moscú del yuan conlleva algunos peligros. De hecho, las empresas rusas que toman préstamos en yuanes chinos se enfrentan a mayores costes crediticios, al menos es lo que informaba la agencia Bloomberg el mes pasado. El coste de endeudamiento de los bonos en yuanes a corto plazo incluso se disparó brevemente hasta el 15,7% el 1 de marzo, antes de caer al 4% días después, según informaba Bloomberg.
Miramos también a Europa, miramos al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, de viaje a París. Viaja este mismo martes a Francia, donde va a abordar con el presidente francés, con Emmanuel Macron, la guerra en Ucrania y también la situación que sigue teniendo lugar en Gaza. Blinken se va a reunir durante esta tarde con Emmanuel Macron para abordar las crecientes crisis internacionales, según decía en este caso la presidencia francesa. Desde el inicio del conflicto con Rusia en febrero de 2022, Estados Unidos ha sido el principal apoyo de Kiev, aunque eso sí siguen esperando los 60.000 millones que siguen estancados en el Congreso de Estados Unidos. A mediados de febrero, Macron endureció su discurso, hablando de un posible despliegue de tropas occidentales, de tropas francesas en Ucrania. El apoyo va a protagonizar la primera cita de Blinken en Francia, donde va a visitar junto al ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, la sede de Nexter, el filial del grupo franco-alemán KNDS, que produce los cañones Caesar suministrados precisamente a Kiev. De Francia pasamos a mirar ahora a Alemania. Va a apoyar a Ucrania con 180.000 proyectiles de artillería como contribución a un plan liderado por la República Checa para comprar municiones para Ucrania, con un precio de 576 millones de euros, según decía su propio Ministerio de Defensa. La necesidad más apremiante para Ucrania en estos momentos es precisamente la munición de artillería, que se está agotando a medida que las partes utilizan fuego de cañón pesado para mantener posiciones atrincheradas en gran medida estáticas a lo largo de la línea del frente. El mes pasado, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció un paquete de ayuda de 478 millones de euros para Ucrania, excluyendo el apoyo a la iniciativa checa sobre municiones. Dice que el valor total de ambas medidas de apoyo supera, por tanto, los 1.000 millones de euros, es lo que apuntaba la agencia Reuters, un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. Hablamos también de Estados Unidos. Del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, busca un compromiso para acelerar la ayuda a Ucrania. El líder republicano fija objetivo de aprobación en la Cámara inmediata. En una entrevista a la Fox apuntaba, eso sí, que la Cámara impondría nuevas condiciones a la ayuda, posiblemente incluyendo proporcionar la asistencia como un préstamo que eventualmente será reembolsado, confiscar activos rusos como compensación o revocar una congelación de la administración Biden sobre nuevas licencias para exportar gas natural licuado, a lo que se oponen los aliados republicanos en la industria energética. Varios funcionarios republicanos de la Cámara de Representantes han señalado que las opciones de los legisladores de que aprueben más asistencia no son mejores que el 50%. Eso sí, según Bloomberg, la decisión del presidente de establecer un cronograma para la aprobación y anunciarlo públicamente es la señal más fuerte de que va a seguir adelante con un paquete de asistencia. Ofreció una señal favorable para una mayor ayuda estadounidense a medida que los ataques con misiles rusos están alcanzando ciudades y también la infraestructura energética de Ucrania. En el frente, los atrasos en el suministro de proyectiles de artillería por parte de los aliados, especialmente por parte de Estados Unidos, han dejado a las fuerzas ucranianas en clara desventaja de hasta 6-1. Miramos ahora a Rusia. Hablamos del presidente ruso, de Vladimir Putin, que está intentando imponer sus leyes a los Estados miembros de la OTAN. Es lo que afirma un grupo de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, que comentaron las recientes declaraciones del fiscal general ruso Igor Krasnov en su último análisis del conflicto en Ucrania. Dice que Moscú va a continuar haciendo valer su derecho, centrariamente al derecho internacional, a hacer cumplir la ley federal rusa a los funcionarios de la OTAN y los estados postsoviéticos por sus acciones tomadas dentro del territorio de sus propios países, donde los tribunales rusos no tienen jurisdicción. Es lo que afirmó Krasnov al periodista Pavel Zarubin en una entrevista publicada en Telegram, según ha informado Newsweek. Las tensiones entre los Estados miembros de la OTAN y Rusia están en su punto más alto en medio de la guerra en Ucrania desatada por el presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2022. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió en diciembre que su homólogo ruso atacaría en algún momento a la OTAN. Precisamente miramos a las tensiones entre Rusia y la OTAN. Un alto cargo ruso dice que Estados Unidos es la que está dictando los gastos de la Alianza del Atlántico Norte. Un alto cargo, en concreto hablamos de Nikolai Patrushev, ha dicho al medio Argumenli y Fakti que los objetivos del Kremlin eran los más de 2 años de conflicto en Ucrania y que siguen siendo lo mismo, mientras la OTAN sigue presionando cerca de las fronteras rusas. Dice que Estados Unidos está imponiendo obligaciones económicas a sus socios de la OTAN y estableciendo condiciones para la compra de armas y equipos específicos. Patrushev afirmó que Estados Unidos y Reino Unido estaban explotando la rusofobia para atar firmemente a otros estados de la OTAN a ellos mediante obligaciones
económica. Sigue diciendo, Estados Unidos se beneficia aumentando la capacidad del complejo militar industrial y dictando a sus aliados las condiciones de compra de tipos muy concretos de armas y uniformes a sus fabricantes. El gasto en defensa de la OTAN ha aumentado por 9º año consecutivo y representa la mitad del gasto mundial. Patrushev citó como ejemplo a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que había aceptado aumentar los gastos de defensa y como consecuencia estaba imponiendo subidas de impuestos. Dice que se ha visto obligada a aceptar este acto de suicidio político, ya que los miembros de la alianza deben someterse a la disciplina del bloque, aumentando el gasto militar. Miramos de nuevo al conflicto en Ucrania. Les contamos los últimos ataques con Rusia, que ha derribado 36 misiles ucranianos sobre la región de Belgorod en un día. Las defensas antiaéreas rusas derribaron a lo largo de la jornada de este lunes 36 misiles ucranianos RM-70 Bumper de fabricación checa sobre la región fronteriza de Belgorod. Es lo que ha informado el Ministerio Ruso de Defensa, mientras el gobernador local, Vyacheslav Gladkov, ha afirmado que al menos 9 personas resultaron heridas a consecuencia de los ataques ucranianos que se intensificaron en las últimas semanas. Ha informado también de daños a más de una decena de viviendas, una escuela y varios turismos que dejó este bombardeo. Hablamos ahora del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Ha informado hoy de que junto con el Servicio de Aduanas ha interceptado en la frontera con Letonia un cargamento de explosivos oculto en una partida de iconos y otros objetos religiosos procedentes de Ucrania. El hallazgo de los explosivos se produjo durante la revisión de un automóvil en el puesto de control internacional Ubilinka de la región de Pskov, fronteriza con Letonia. Es lo que ha precisado el FSB en un comunicado. El cargamento, añade la nota, contenía 27 artefactos explosivos caseros disimulados en iconos y listos para su empleo, 70 kilogramos de explosivos plásticos de alta potencia y 91 detonadores eléctricos. Según el FSB, el alijo salió de Ucrania, pasó por Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania y Letonia, el último país antes de llegar a Rusia. Miramos ahora las tensiones entre Colombia y Argentina. Entierran por ahora sus diferencias. En un comunicado conjunto, ambos países aseguran haber mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas por precisas instrucciones de sus presidentes. Superan así la crisis abierta entre Javier Milei y Gustavo Petro. Un Milei que calificó al propio Petro como asesino terrorista, a lo que Bogotá respondió expulsando a los diplomáticos de la embajada del país austral. Los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar sus relaciones, lo que reza el comunicado conjunto. De hecho, Colombia ha dado indicaciones a Camilo Romero, su embajador en Buenos Aires, para que vuelva a Argentina. Se encontraba en Bogotá desde enero, cuando se había producido otra crisis después de que Milei calificase a Petro como un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Asimismo, se informó que la ministra de Exteriores argentina, Diana Mondino, va a viajar a Colombia para seguir suavizando estas tensiones. Miramos también al presidente venezolano Nicolás Maduro. Ha señalado que hay nerviosismo en Estados Unidos y en la derecha de la región por las elecciones presidenciales del 28 de julio en la nación caribeña. Decía Maduro, comenzó el circo, comenzó la campaña. Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional. Dejen los nervios. Venezuela tiene el sistema electoral más confiable, transparente y auditado del mundo. Y lo que va a pasar entre cielo y tierra está marcado. El mandatario exigía a Estados Unidos el cese de las campañas contra ese país sudamericano. Decía lo siguiente: cesen las campañas, el imperialismo le gusta jugar adelantado porque ellos se creen más inteligentes que nosotros, siempre ellos se suman a cualquier campaña que le haga daño a Venezuela. Maduro denunció que existe una campaña de mentiras contra el sistema y las garantías electorales de ese país. Pendientes de más noticias, de más actualidad, lo que ocurre en la economía, pendientes de Wall Street y de los principales datos macroeconómicos del día de hoy. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad, en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la Movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-RACE. Con el patrocinio de Kia y Cepsa.
¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad, miramos ahora los mercados, miramos a Wall Street, estrenaba semana, mes y trimestre con signo mixto en una jornada en la que el dato de ISM manufacturero resultaba mejor de lo esperado y enfría expectativas de recortes y eleva la rentabilidad de los bonos. El Dow Jones ha caído un 0,6% hasta las 39.566 unidades, mientras que el S&P cedió hasta un 0,20% hasta los 5.243 enteros. Sin embargo, el Nasdaq ha resistido con una subida del 0,21% hasta los 18.293 puntos. Esto ha llevado al oro a renovar sus máximos con una subida del 1,05% hasta los 2.261 dólares. También hemos visto subidas en el petróleo que, por cierto, se han extendido durante la sesión de hoy. Hablamos también de los bonos a 10 años, todo esto en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido 12 puntos hasta los 4,32%, lo que implica un borrado de media bajada de tipos de las que estimaban los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y 2 años de referencia saltaron a máximos de 2 semanas tras los datos manufactureros. El mercado de futuros de tipos de interés de Estados Unidos estaba valorando una probabilidad del 58% de un recorte de tipos en junio frente al 64% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME. Miramos también a empresas españolas. La Junta General de Accionistas de Naturgy ha aprobado con un amplio respaldo las cuentas anuales del grupo en 2023, que arrojaron un beneficio neto de 1.986 millones de euros y la gestión del Consejo de Administración en un contexto marcado por un escenario energético especialmente volátil. La Junta ha aprobado, tal y como se esperaba, el pago de un dividendo complementario de 0,4 euros por acción, que se abonará el próximo 9 de abril, una luz verde que le permitirá alcanzar los 1,40 euros por título comprometidos para el ejercicio 2023. Se han hecho ya 2 pagos de dividendos a cuenta, uno en agosto y otro en noviembre, que suman hasta el día de hoy 1 euro por acción. Faltaría un tercer pago a cuenta y la propuesta es elevarlo a 0,4 euros por acción, lo que contabilizará un total de 1,4 euros por acción en el ejercicio, lo cual, como pueden ver, nos sitúa al nivel de la cotización del 31 de marzo en una rentabilidad por dividendo de alrededor del 7%, claramente por encima tanto de los ratios de las empresas energéticas comparables europeas, como también las empresas del IBEX o del euro. El propio Rinés ha destacado el buen desempeño de Naturgy en 2023 en un ejercicio marcado, según ha explicado, por un notable incremento de la inversión con el foco puesto en la transición energética, garantizando en todo momento el suministro, generando valor en los negocios y respondiendo a todas las necesidades de sus grupos de interés. Rinés ha aprovechado su comparecencia para señalar como entre sus prioridades para 2024 para defender la importancia del ciclo combinado en España. Lograr el reconocimiento tan importante que tiene para la garantía de suministro el papel esencial de los ciclos combinados. Como hemos dicho antes, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima sigue dándole un rol relevante a los ciclos combinados, pese al aumento progresivo de la participación de la generación en tecnologías de origen renovable, y uno de nuestros objetivos del año 2024 es que se logre reconocer explícitamente ese papel esencial de los ciclos para dotar de estabilidad al sistema. Pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más actualidad, de traerles todo el análisis, todas las claves. Hacemos una pausa, unos minutos, y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.